pacientes con VIH o seropositivos, que ya sabemos que lo desarrollaremos a futuro, pero que nunca nos hemos hecho un chequeo médico, pues hasta ahora sí, todos estos síntomas se presentarán en ciertas etapas de la vida, pero como les digo, no todos llevan el orden, sino que a lo mejor el síntoma número 5 se presentará primero y el primero se presentará en el séptimo, ¿no? Según el orden. Bueno, en esto que nos dice de la fatiga o dolor muscular, excesivamente la fatiga y dolores musculares inusuales o dolor excesivo pueden aparecer como síntomas tempranos de VIH en los hombres. Los hombres afectados pueden tomar siestas frecuentemente durante todo el día para mantener su energía o pueden parecer inatentos o desorientados durante las actividades diarias. Los dolores musculares y en el cuerpo pueden exacerbar los síntomas de fatiga en algunos hombres con VIH. Pues imagínense, ¿no? Créanme que ya leyendo, o más bien, así que leyendo, tratando de entender y pues explicándoles también, pues ahora sí que se viene a la mente también muchos flashbacks de años anteriores, ¿no? Cuando antes de ser diagnosticado todo este tipo de síntomas se me presentaron a mí y pues como les digo, yo creo que este fin de semana que fui a ver a mi galán, eso fue uno como de las pláticas principales que tuvimos los dos, que porque en su momento nunca hice nada por ir a checarme, porque en su momento nunca le tomé importancia a lo que yo me había expuesto en esas prácticas de riesgo de alto peligro, porque siempre todo le di como que el ahí se va, ¿no? Como la ignorancia, no le das la importancia en el momento adecuado que te tuve que decir no. Y desgraciadamente, como les digo, pues ahora sí, ya llevo 2011, 6 años diagnosticado, ¿no? Pero se la llevamos. Digo, no me puedo quejar porque al final de cuentas, digo, que este programa, como les digo, siempre trata de mantener, pues eso, ¿no? Una vivencia de una persona cero positiva como yo, y en donde mi pareja pues es un cero negativo, ¿no? Y así lo que son las relaciones de cero discordantes, que ya le hemos hablado en ellas en ocasiones anteriores, y pues como pues digo, sí dejan gran enseñanza, porque digo, a final de cuentas yo por jugarla al vivo toda la vida, en ese lapso antes de ser diagnosticado, pues nunca vi la dimensión o daño físico o yo creo que hasta psicológico, porque al final de cuentas cuando ya nos dan el diagnóstico positivo, pues es un shock, ¿no? Al final de cuentas, digo, yo iba con mi madre, pues ella fue la que me dio el sostén y la fortaleza de asimilar muchas cosas, y en ese momento también ella pues le cayó como un balde de agua fría en su cabeza, y pues imagínense, ¿no? Digo, esas vivencias las había contado anteriormente, pero todo va relacionado con estas síntomas. O dolor de garganta o pérdida del apetito. Los hombres pueden desarrollar síntomas de dolor de garganta durante la etapa temprana de infección. Advierten los profesionales médicos, un dolor de garganta puede ser incómodo, puede contribuir a la dificultad para tragar o al disminuir el apetito en los hombres afectados. Los hombres por lo general desaparecen en aproximadamente 4 semanas a partir de su inicio. Y como les digo, ¿no? O sea, todos esos son síntomas, los primeros síntomas que presentan la enfermedad. Pero como les digo, nunca le damos la importancia y la magnitud, y nunca nos atraviesa por la cabeza, pues a todo lo que estuvimos expuestos tiempo atrás, ¿no? Siempre nos creemos que una aspirina, un analgésico, un jarabe, una inyección, pues nos va a quitar de volada el malestar. Digo, a mí otra de las causas que me venían a la mente, digo, aparte que era el dolor muscular, la fiebre,
el todo ese tipo era, yo decía que en su tiempo era el estrés, porque al final de cuentas, digo, yo soy una persona muy nerviosa, en el sentido de cuando siento la presión de cualquier índole, laboral, social, mental, física, lo que ustedes quieran, digo, empiezo a temblar, ¿no? Y lo primero lo veo reflejado en mis manos y digo, ah, Chihuahua. Y sí me dicen, oye, estás temblando, digo, ¿qué crees? Que estoy como estresado. Digo, pero no estresado en el sentido de que ya me tienen hasta la madre todo, sino al final de cuentas, el estrés es por, yo creo que la tensión emocional que tiene cada uno en sus vivencias a diario y personales, y pues y ese es uno como de los síntomas que yo creía en su tiempo que era así. Pero también otra manifestación que tuve, pues fue exactamente me salían unos pequeños granitos en el ojo izquierdo y si no en el ojo derecho. Al final de cuentas parecía que tuviera yo un ojo inflamado por un guamazo o una especie como de erupción, un granito, un barrito. Pero todo eso, créanme que a la larga y poniéndome a ver ahorita, digo, no, pues sí, como dicen, ¿no? Todos esos son manifestaciones que nos da la enfermedad en sus inicios, en esa época de hace 6 años que les estoy contando. Que en ese momento, digo yo, la primera manifestación que tuve fue la pérdida de peso. No drásticamente, sino disminución de peso lento. Casi incluso les puedo decir que por medio de la orina también el cuerpo se desproteinizaba. Y pues sí, digo, en la orina siempre salían cositas, bolitas de sangre o la forma de la proteína, ¿no? Al final de cuentas. Pero en ese momento pues uno no es médico y como les digo, a veces vamos al médico, pero en ocasiones sí son como muy prudentes sus preguntas, porque a mí me decían, ¿tienes prácticas sexuales muy seguido? Digo, no, ocasionalmente, o tienes estás expuesto a sexo sin condón, y uno por pena, o porque dirán, o el doctor que va a pensar que soy muy pirujo, pues uno dice, no, pues yo creo que lo normal, ¿no? Al final de cuentas, el condón ayuda mucho. Pero ya si lo vemos reflejado en el 2011, que fue mi año crítico, y donde caí en el hospital y tuve todos estos eventos, al 2017 que estamos ahorita, digo, pues sí fue un antes, en el periodo que fue todas las manifestaciones y el diagnósticos, y un después, ¿no? Que al final de cuentas, pues aquí me tienen contándoles un poco de, a lo mejor no de mi vida privada, pero sí, digamos, de todas esas vivencias que tengo y sigo teniendo últimamente. Y pues bueno, a medida que la infección avanza pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas. Y uno de esos es diarrea persistente, pérdida de peso no justificada, pérdida de apetito, fatiga constante, ganglios inflamados o llamados mononucleosis, fiebre recurrente, sudores nocturnos, manchas blancas en la boca, que esa enfermedad se llama candidiasis, que digo yo en su momento también lo tuve, y se expresaron también por medio de la lengua. Y digo, al final de cuentas, cuando pasaba también la saliva o cualquier alimento, pues sí, duele. Al fin, digo, son manifestaciones, ¿no? Y cuando toqué este tema de los sudores nocturnos, créame que había momentos en donde yo me despertaba y pues ya la cama mojada, principalmente las sábanas, las cobijas o la almohada. Y pues digo, yo creo que lo que más se hacía en esos momentos era despertarme. Digo, no me asustaba, pero en ese momento yo ya sabía como que algo recurrente iba a pasar exactamente de esos. En los primeros programas de Vintage siempre dije que yo a los 14 años me programaba que yo iba a morir a los 17 de SIDA, ¿no? Digo, esta fase muchos no la escucharon, pero quiero decirles que
Era, en ese tiempo, era cuando, eran como mitos, ¿no? Que decían que cuando uno se veía las uñas y salía una uña, como líneas blancas entre la cutícula y la uña, pues uno a lo largo iba a ser propenso a SIDA, ¿no? Porque en ese tiempo de los 90, pues nunca te dicen, o era llamado VIH, ¿no? En ese tiempo era SIDA y ya, ¿no? Y pues digo, en esos momentos, como les digo, tener 14 años y verte como a los 17 y decir, chico, me voy a morir de esto, me va a dar, y todo ese relajo, pues digo, en su momento sí me asustó, porque al final de cuentas, pues es algo que realmente existe, ¿no? Pero yo creo que ya cuando el diagnóstico y todo ese relajo, y ver todo el proceso, el antes, el después y ahora como estoy, pues digo, no, pues sí fue pues primero una, una vivencia muy crítica. Hoy una compañera de trabajo me preguntaba de qué estaba enfermo yo, porque siempre escuchaba que yo les decía que tenía mis periodos de checos generales, y le digo, mira, yo desde el médico siempre se manejó así, el hongo en el cerebro, ¿no? Y digo, es un hongo que se encuentra alojado entre el cráneo y el cerebro. Digo, no es operable, pero sí controlable. Y dice, yo creía que tenías algo más grave. Y pues digo, solté la risita ay, qué preguntas haces, ¿no? Pero al final de cuentas, siempre lo sigo mencionando. Uno es libre de contarle, yo creo que esta intimidad, ¿no? Que es mi enfermedad. Digo, sabemos que estamos en un país que es muy machista, un país que, digo, conoce hasta cierto punto la enfermedad, pero no sabe la nobleza también de la misma como paciente VIH, ¿no? Y la agresiva ya cuando es SIDA, que sabemos ya hablar de SIDA ya es una fase crítica de la enfermedad. Entonces digo, yo sí solté mi risita muy irónica. Me dice, no, yo creía que tú tenías otra cosa, porque sí siempre oigo que hablas de chequeos médicos, de que vas aquí, te hacen en la raza, en la 29. Y digo, yo solamente soy libre de contar parte de esta intimidad de a quien se la merece, ¿no? Le enseñé, mira, mi tatuaje de las costillas. Digo, habla de ese pasaje de mi vida. Me dice, ¿por qué está en inglés y por qué está en manuscrito? Digo, por gente curiosa como tú. Le digo, por eso mismo, digo, porque a las personas generalmente leen el inglés pero no lo entienden. Digo, quien no lo habla, ¿no? Digo, yo nada más le entiendo lo básico y ya, ¿no? Y y el manuscrito, digo, pues hay gente que de plano también pues el manuscrito les da flojera leerlo. Entonces, ¿te imaginas si les contara, por decirlo, todo lo que es mi tatuaje, la traducción, todo? Pues no, y ahora sí es algo muy personal que solamente yo lo sé. Entonces digo, ahorita se me vienen, como les digo, varios flashbacks de mi vida, a ver toda esta información, ¿no? Al final de cuentas. Y digo, ya ahora ya les puedo decir, ya la asimilé, ya lo platico, lo río, todo ese tipo de situaciones, pero en su momento fue muy duro, lloraba. Yo creo que hasta me aferraba ya no levantarme de la cama. Y digo, pues yo por lo menos sé que tuve el espíritu de lucha, de seguir adelante y todo. Pero no sé, me pongo a pensar en todas aquellas personas que pues de plano no tienen ese apoyo moral, ni ese, por lo menos esa caricia o un abrazo de las personas que les dicen, pues aquí estoy yo. A lo mejor no tengo la solvencia económica, pero por lo menos mis brazos te consolarán, aunque sea de una muestra de cariño y no como la forma